Bueno, pues vamos a empezar entonces. Bueno, pues este es un tema que para mí es sumamente interesante, para mí. Es un tema que apenas voy a poder plantear con unas cuantas pinceladas y que a lo mejor en algún momento tenemos oportunidad de profundizar, ¿no? Porque es verdaderamente sugerente. Yo en este tema encuentro soluciones, ¿eh? Ya sabéis que hablábamos de más bien plantear preguntas más que dar respuestas. En cualquier caso, las respuestas que pueda dar yo no son sino que sugerencias o propuestas mías, totalmente discutible, por supuesto, pero sin embargo yo sí aquí veo que se puede avanzar, ¿eh? Algunas personas pueden avanzar en la cuestión, por un lado, la pregunta por el sentido, en lo que atañe a un tema tan permanente en nuestra historia, en nuestra cultura, como es el tema de Dios, y también unido a esto la cuestión de la religión y la relación o no que puede haber entre el Dios y el sentido. Yo recuerdo que en su momento María Oliva, que aquí no está hoy, porque se han excusado algunas personas que no pueden venir. Por ejemplo, que yo recuerde María Oliva y María José, y alguna otra persona. Presentó mi libro ahí en la Universidad Popular, en el Salón de Actos, que está en la calle esta del Viento, creo que se llama ahí, y que se llamaba Filosofía de la Filosofía para Desaprender, y a ella le llamó la atención que por qué yo cuando hablaba del sentido me iba a Dios. ¿Hay otras maneras de plantear la cuestión del sentido sin relacionarse o referirse a Dios? Por supuesto, pero le llamó la atención. Yo creo que en la línea de lo que no está hoy, precisamente, pero ella estaba en la línea de que de eso, que habría otras maneras de plantear la cuestión del sentido. No sé, ¿por qué tenía yo que recurrir a la cuestión de Dios? Bueno, igual no fue totalmente consciente ese recurrir mío en ese libro, pero sí que establecí una relación como casi espontánea o automática a esta cuestión. Quizás porque hay personas que el creer o no creer en Dios les da un sentido a la vida muy peculiar, ¿no? No es lo mismo pensar que hay un Dios que no existe un Dios. No es lo mismo pensar que hay otra vida, que nuestra vida se termina cuando morimos. Y esto yo creo que sí que influye, ¿eh? Sin embargo, quisiera decir, ¿es posible encontrar un sentido a la vida sin hablar de Dios? Por supuesto. ¿Es posible que la vida tenga sentido aunque Dios no exista? Por supuesto. Bueno, pero nuestra experiencia, mi experiencia con creyentes y no creyentes, es que esto marca como dos vertientes de la cuestión del sentido, no las únicas quizás. Bueno, esta es la primera cuestión. Voy a tratar de ser lo menos académico en la exposición, pero quizás más coloquial, ¿no? Pero de todas maneras vamos a profundizar. Y voy a referirme a algo que me ha ocurrido muchas veces. Yo cuando voy a plantear a lo largo de muchos años, donde el tema de Dios, dado que yo me he especializado, una de mis especialidades fundamentales es la historia de la filosofía. Hay otras como la lógica, la filosofía del lenguaje, que también, ¿no? Pero inevitablemente se toca la cuestión de Dios, ya sea incluso cuando se habla de las religiones míticas de la antigüedad clásica, ya sea cuando hablamos del medioevo,
pero está permanentemente presente, incluso en Descartes, en el discurso del método, el argumento ontológico, Kant, o sea, está continuamente presente. ¿Eh? Hasta en la frase de Nietzsche cuando dice Dios ha muerto, viva el superhombre. O sea, es que no nos podemos librar de esta cuestión. Bueno, entonces yo para iniciar la clase, con estudiantes reglados de grado, siempre digo que no es lo mismo un conjunto de personas que están aquí voluntariamente que un grupo, como yo le llamaba, un grupo cautivo. ¿Qué es un grupo cautivo? Pues estudiantes que van a tus clases porque tienen que prepararse para un examen y unas evaluaciones. Es un grupo cautivo realmente, porque bueno, casi todas las universidades, desde luego en la mía de aquí, pero también pasaba en Argentina, tú podías elegir entre 2 o 3 profesores por horario. Ah, mira, aquí da fulanito, aquí da menganito. Oye, me dicen que este es mejor, que este es un hueso, que este no sé qué. ¿Eh? Pero de todas maneras no deja de ser un público cautivo. No digamos ahora con las nuevas leyes universitarias del espacio universitario europeo, lo que se llamaba antiguamente el proyecto Boloña, que luego se convirtió en legislación, en donde te toman hasta asistencia, ¿no? Verdaderamente toman asistencia y no se puede ni faltar. Y hay que tener un número determinado de, de presencia. Bueno, entonces yo preguntaba, realmente preguntaba que si se creía en Dios o si creían en Dios. Y la gente decía, bueno, yo realmente en Dios no creo, no creo en Dios, la mayoría de la gente decía que no creía en Dios, y mucho menos en el Dios de la religión, en este caso católica, que es tanto aquí como en Argentina es la preponderante. No, yo en Dios no creo, y además dice, y menos en el Dios cristiano. Sin embargo, siempre una de las primeras respuestas, y en todos los grupos, absolutamente en todo, y le digo absolutamente, no fallaba nunca, decía, bueno, pero algo tiene que haber. Siempre había alguien que decía, algo tiene que haber. Y la gente decía, sí, algo tiene que haber, porque esto tiene que haber salido de alguna parte. Llamémosle Dios, llamémosle energía, llamémosle lo que sea, pero algo tiene que haber. Esto es la cuestión que yo quiero llamar la atención. Que ya partimos, cuando planteamos la cuestión de Dios, de una especie de una estructura de nuestra inteligencia, por no decir una deformación, donde algo tiene que haber. Fijaos, los griegos se quedaban tan tranquilos con que la naturaleza está. Y no se indagaban de quién había. Sí, había luego relatos míticos, pero esto es otra cosa. No hemos entrado nunca en el tema de la religión en Grecia. La religión griega es una religión muy peculiar, más folclórica que otra cosa. Y costumbrista. ¿no? Partimos de que algo tiene que haber. Porque somos incapaces, nuestra inteligencia se ve como bloqueada a pensar de que esto está y a partir de ahí tenemos que empezar a profundizar y avanzar, pero que no tiene por qué haber sido creado por nada ni por nadie. Porque si lo que está ha sido creado por algo o por alguien, entonces hay un abismo, hay una especie sí, de precipicio enorme entre el creador y las criaturas, con lo cual es un poco absurdo y contradice la lógica más elemental que ya la planteaba Parménides cuando decía que el ser es todo lo que es y fuera del ser no hay nada. Entonces, si realmente hay algo que ha creado, pues no puede estar fuera, porque entonces, ¿qué ocurre? Entonces ese creador ya era una realidad, ¿no? O un ser, o como se le quiera llamar. Este es un problema. Ya vimos hace poquito, hace 2 clases, que Kant ya da las pistas, que nosotros tiene la razón humana este singular destino. Dice, a ver,
que se ve acosada por cuestiones que no puede resolver, pero nos asaltan igual. Esto forma parte de la estructura de nuestra propia inteligencia. Y yo sé que me van a decir esto, entonces esto me permite en una clase desarrollar esto que apenas estoy señalando aquí. ¿Y por qué tiene que haber algo? Porque este algo tiene que haber, cuando se le pone nombre, ese algo tiene que haber, resulta ser peor para el ser humano que el Dios clásico, ¿eh? Mucho peor. La energía, el destino, te dice. Terrible lo del destino, porque el destino tiene nos presenta una visión determinista de la vida, ¿no? No, si estaba escrito va a ocurrir, y si no ocurre es porque no estaba escrito. Y ahí tienen cabida una serie de interpretaciones y de planteamientos de tipo esotérico, de toda índole, ¿no? E incluso es tierra de cultivo para mistificadores y falsos profetas y oportunistas incluso. No, la energía. Vamos a orientar la energía, porque tenemos que unirnos con la energía universal, o el pensamiento positivo. Tú piensas en positivo y esto se va a conseguir. Yo creo que el Dios que se reemplaza, el nombre que se le pone a esto, que tiene que haber, yo me quedo con el Dios, yo me quedo con el Dios judío-cristiano. Vamos, judío-cristiano musulmán. Me quedo con ese, con ese. Hay otras, pero yo me quedo con ese. Por lo menos tiene varias lecturas. Bueno, lo dejo ahí, ¿eh? Pero nosotros nos vamos a referir hoy que el hombre como ser espiritual es realmente la continuidad del hombre ser natural y animal cultural. Y me voy a basar fundamentalmente en Ludwig Feuerbach. Concretamente en su obra La esencia del cristianismo, que recomiendo su lectura sosegada, pero que es muy interesante. Yo hace un tiempo, en este mismo seminario y en esta misma universidad popular, cuando traté aquí este tema, dije que después de muchos años había releído y había preparado bastante a fondo para tenerlo como base de estas clases, esta obra de Ludwig Feuerbach, la esencia del cristianismo, y que me había sorprendido muchísimo, porque aunque la había leído hacía muchos años, me dijo tantas cosas. Esto siempre pasa en filosofía, las lecturas como podemos hacerla varias veces, como decir, no sé, ir al museo, ¿no? Voy al museo, que sea al Thyssen o al Prado. No, es que yo ya, vas a ir, vamos al museo, no, es que yo ya he ido, ¿no? Como que ya has ido. Voy a París, ¿vais a ir al Louvre? No, yo ya he ido. ¿Has ido? Sí, bueno, he ido hasta 2 o 3 veces. Imaginaos las veces que habría que ir al Louvre para poder ir descubriendo todo lo que ahí hay. Poco a poco no nos alcanzaría la vida directamente. No solo para echar un vistazo hacia bola de pájaros, sino simplemente para ir aprovechando y ni siquiera con una cierta información o buscando ciertos contenidos y demás. Por supuesto, lo pasa lo mismo con estas monumentales obras filosóficas, que haber leído una vez no significa, se puede leer muchas veces. Bueno, para Feuerbach yo voy a ir haciendo ahora, vienen las pinceladas, en las cuales me voy a ir deteniendo. Tengo un esquemita, ¿eh? Prácticamente nunca hablo con esquema, pero últimamente los temas son tan complejos y quiero ajustarme al tiempo que lo tengo. Para Feuerbach, Dios está en la propia esencia del hombre. Es una afirmación, es de un título. Esto lo vamos a ir desarrollando y fundamentando a lo largo de la exposición de hoy. Dios es el hombre. De ahí que la idea de Dios haya sido creada por el hombre. A ver, no cabe duda que la idea de Dios ha sido creada por el hombre. Eso no cabe duda.
No que el hombre haya creado a Dios, sino la idea de Dios ha sido creada por nosotros. Y sobre todo después de haber estudiado Kant, en donde hemos dicho que conocer es interpretar, no solo interpretar, que es normalmente es construir, porque es interpretar una materia con una forma, y obtener un objeto o un fenómeno, depende del tipo de conocimiento que se trate, pues lógicamente todas las ideas las hemos creado y por supuesto también la idea de Dios, pero hemos creado la de mesa, la de árbol, la de perro, hemos creado todas las ideas que tenemos y también por lo tanto la idea de Dios. ¿Que hay una correspondencia entre la idea y las cosas? Sí, ahí aquí lo hemos dicho y está en un par de libros míos, el famoso triángulo semiótico, significante, significado, referente, porque los referentes los creamos, los significados los creamos nosotros, los referentes no. Por lo tanto, esa idea ha sido creada por el hombre. El propio Santo Tomás de Aquino ya lo dice, en el siglo XIII. No lo dice un ateo, lo dice, no, Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII dice que podemos nosotros aproximarnos a la existencia de Dios, esa es la famosa 5 vías, no a la demostración de la existencia de Dios, porque eso significaría prescindir de la fe. Si yo puedo demostrar racionalmente que Dios existe, la fe no es necesaria. Y eso no se le ocurre a Santo Tomás. Lo que Santo Tomás dice, que digamos, los argumentos en favor de la existencia de Dios, argumentos racionales, son propedéuticos a la fe. O sea que la filosofía es propedéutica a la teología. O sea, nos resulta mucho mejor creer en algo que vemos racional que en algo que lo consideramos absurdo. Luego, el propio Santo Tomás dice, bueno, ¿y quién es Dios? Porque cuando las 5 vías se refieren a si Dios existe o no. Pero Santo Tomás, digamos, se pregunta, ¿quién es Dios? Y dice, bueno, dice, realmente lo que nosotros podemos decir de Dios, que eso está en un título de la Suma Teología de los nombres de Dios, es simplemente atribuirles cualidades humanas, dice Santo Tomás, en carácter superlativo. Infinitamente bueno, todopoderoso, omnisciente, o sea, sabe todo. O sea, son todas cualidades humanas. Dios, el hombre no puede imaginarse ni concebir a Dios, sino hipostasiando las propias, las cualidades humanas o al hombre mismo. Esto, si hay alguna duda, luego me lo podéis preguntar. Un segundito, por favor. Perdón. Entonces, eh, aquí tengo yo una referencia a la cuestión de Dios y el sentido, pero como empecé de esta manera, vamos a pasarlo por alto. Simplemente que muchas veces interviene, tiene que ver mucho, sobre todo en las personas creyentes o no creyentes, el sentido final o el sentido que le dan a su vida. Hay que tener en cuenta que de todas maneras, no para todos la vida tiene sentido, la existencia tiene sentido. Lo digo de paso, porque luego vamos a lo mejor utilizarlo.
Yo creo que comentaba la clase pasada, si no lo he hecho aquí, lo he hecho en el otro seminario, que me llama una amiga muy preocupada porque su hijo de 15 años le dice que, mira mamá, para mí la vida no tiene sentido. Ni estudiar, ni ir al instituto, ni estar con mis amigos. Y la madre me lo comenta muy preocupada. Y yo le dije, enhorabuena, tienes un hijo muy inteligente. Porque a mí lo que me preocupa es que tal como es la vida hoy en día, me preocuparía que encuentres algún sentido. ¿Mm? La vida no tiene demasiado sentido, parece a veces una tomadura de pelo, ¿eh? Y parece un contrasentido todo, tanto en lo cotidiano como en lo más grande, ¿no? De toda la situación que estamos viviendo, como continuamente estamos inmersos en situaciones políticas, económicas, tremendas. Para mencionar a dos pensadores más cercanos a nuestra época, ni para Nietzsche ni para Schopenhauer la vida tiene sentido. O sea, no nos empeñemos porque la vida no tiene sentido. De esto ya hemos hablado. Creo que también sabéis o podéis intuir lo que yo pienso al respecto. Y ese sentido que a veces se consigue a través de la religión, para Freud, porque aquí aparecen estos autores, Freud, Feuerbach, Nietzsche, la religión viene a imponer por la fuerza, la fijación a un infantilismo que es intimidatorio. O sea que la religión realmente es un carácter de... es un resabio de nuestra etapa infantil. Ya vamos a ver las distintas consideraciones que hace Freud. Es intimidatorio porque en realidad somos culpables por naturaleza. Somos deudores, tenemos que pagar el tributo de estar vivos y rendirle pleitesía a aquel que supuestamente nos ha dado esta gracia. Esta que hemos venido con no he quitado el esquema, pero esto de nacer ya con pecado, el pecado original, bueno, es una cosa tremenda. Nacer con pecado. Ya, o sea, por el mero hecho, por eso será importante el bautismo para de alguna manera limpiar ese pecado original. O sea, la conciencia de culpa que se instala en nosotros por ese machacar que hemos nacido en pecado original y que somos pecadores por naturaleza y que tenemos que estar controlados y vigilados y reprimidos, es tremendo porque nos coarta muchas posibilidades. Yo alguna vez comenté que cuando yo hice la primera comunión, porque la hice a los 7 años, me tuve que confesar antes. Y entonces me confesé, yo esto ya lo he contado mucho, por eso no voy a ampliar en detalle. Me habían hecho que apuntara en un papelito todos los pecados, mandamiento por mandamiento, que muchísimo cuidado de olvidarme algo, porque si llegaba a comulgar en pecado iba al infierno directo, sobre todo si me moría al rato. Y entonces yo me acusé de todos los pecados, de todos, por las dudas, incluso de desear la mujer de mi prójimo. No tenía ni idea de lo que era. A los 7 años me acusé de desear la mujer, entre otros pecados, la mujer de mi prójimo. Yo no voy a hacer que lo haya hecho y a ver qué será esto. Bueno, pero lo peor es que hubo un sacerdote, un irresponsable, que me absuelve. Yo te absolvo, 3 Ave Marías, lo que sea, y ya me quedé tan tranquilo. Entonces, a ver, más otros pecados que a lo mejor yo más o menos... No, a los 7 años es imposible pecar, incluso desde el punto de vista de la doctrina católica, porque para pecar hay que querer pecar. Y así como un menor no comete ciertos delitos, tampoco peca desde el punto de vista de la religión. ¿Cómo vas a pecar a los 7 años? Bueno, entonces se ahonda en ese sentimiento de culpabilidad porque en el fondo, y a mí me gusta esta expresión, esto no lo dice solo Freud, está presente en otros autores de la época, realmente somos culpables por naturaleza.
es porque como siempre tenemos que sentirnos agradecidos por vivir. Hay que pagar un tributo por la vida, porque la vida es un don, un gran regalo que nos da un ser superior y le tenemos que estar siempre agradecidos al ser superior, que por otra parte siempre será un ser superior porque es el que nos ha dado graciosamente la existencia. Es como si tuviéramos que pedir perdón por estar vivos. Goethe, yo repito que son pinceladas, escribe: quien posee ciencia y arte también tiene religión. Y quien no posee ni lo uno ni lo otro, tenga religión. Es interesante el texto, ¿eh? Quien posee ciencia y arte también tiene religión. Y el que no lo posee, tiene que tenga religión. Digamos que esa ciencia y el arte y todo lo que tiene que ver con eso, suplen verdaderamente a la religión. Y quien no lo tenga, bueno, que por lo menos tenga religión, diciendo de una manera irónica. Fijaos, estamos merodeando la cuestión de la espiritualidad. Si la religión, porque la religión tiene que ver con la espiritualidad, ¿eh? Tiene que ver con la espiritualidad. Y la espiritualidad es una cualidad del ser humano muy interesante y que no podemos eliminar, ¿eh? Vamos, yo no lo aconsejaría, porque tiene que ver con los grandes sentimientos, con las grandes vivencias. Goethe habla de la ciencia del arte, ¿eh? Podemos agregar la naturaleza, podemos agregar la amistad, podemos agregar tantas cosas que son realmente los que nos tocan y nos ponen en movimiento lo más íntimo de nosotros mismos. Hay quienes dicen que la religiosidad es una manera de entender, una manera básica de entender las cosas en el hombre. O sea que tenemos una tendencia a lo religioso. Hay que definir qué quiere decir esto. Hay una colega mía de México que algunos que están aquí, los más antiguos, la conocen de nombre porque incluso compraron un libro suyo que nos facilitó la edición José Luis, un participante en el seminario, y habla, que se llama Nornelas, esta profesora de México, y dice, habla del pensamiento mágico animista. Se considera que el pensamiento mágico animista es inherente a la naturaleza humana. ¿Mm? Bueno, pues esto sería la religión, lo que nos lleva a la religión, pero está como, digamos, el realmente, voy a utilizar la palabra, fantasear, en cierto modo, o endilgar o darle poder a ciertas entelequias o a ciertas fuerzas o a ciertas, que puede ser, en ese algo tiene que haber, que decíamos al principio, o el hombre primitivo, al fuego, al sol, al agua, a la lluvia, a lo que sea, pues eso realmente sería como inherente a la naturaleza humana, según esta colega de México. No así, el algo tiene que haber. El algo tiene que haber porque los griegos no lo tenían. Forma parte son improntas culturales que tenemos. Y entonces esta apertura a lo mágico, a lo divino, me parece muy interesante, porque es algo inherente al ser humano. Y se puede explicar. Hoy no, voy a simplemente señalar, pero hay maneras no alienantes de explicar esa tendencia a lo mágico, lo divino y lo sagrado. Cuando digo mágico animista, hago un poco honor a esta colega mía, a Ornella. Cuando digo lo divino es un término que se utiliza mucho y pongo también lo sagrado porque es como yo le llamo a todo esto. Por eso quiero aclarar que utilizaré la expresión lo sagrado para designar este aspecto fundamental de la naturaleza humana al que me acabo de referir. Es sagrado, por ejemplo, el hecho de tomar conciencia de nuestra pertenencia a la naturaleza.
Fijaos, el hecho de ser conscientes de que somos naturaleza, que ya lo hemos desarrollado en el capítulo anterior, en el tema anterior, ya indica, esto sobrecoge y tomar conciencia, y esto es el camino ese de lo sagrado que yo le llamo. Aquello que por otra parte se desarrolla con la ciencia, la religión, con todas estas cosas, con el arte, mejor dicho, con todas estas cuestiones. Feuerbach define de la siguiente manera la religión. Está en mis libros, por eso no lo vais a encontrar en una de las dos versiones. Uno se llama exactamente así, el hombre ser espiritual, el fundamento, y el otro está troceado en otros temas, pero lo vais a encontrar. La religión, dice, es la conciencia primaria, pero indirecta, que tiene el hombre de sí mismo. Por eso la religión siempre precede a la filosofía. Es anterior a la filosofía, tanto en la historia de la humanidad como en la historia de cada individuo. Primero, la apertura a lo absoluto tiene que ver con nuestra conciencia primaria, a lo que no podemos responder, a lo que nos sobrecoge, e incluso a ideas más o menos fantásticas acerca de Dios o eso, digamos, precede en la humanidad y precede en nosotros nuestra evolución personal. Hay un momento, no os acordaréis vosotros, o sí, hay un momento en la evolución del individuo donde uno se pregunta por Dios, por la muerte, y esto pasa, depende de los años, pero eso pasa en la infancia, no a los 3 años, pero sí que pasa, y a veces te puede sorprender niños de 5 o 6 años que te preguntan sobre la muerte o quién es Dios o dónde se ha ido la abuelita que se ha muerto. Y luego eso sigue apareciendo hasta que no lo olvidamos, cuando somos tragados en la vorágine de la vida productiva actual. Bueno, tengo que hacer una referencia a Hegel para que comprendamos un poco el tema. Ya hemos hablado de alienación y hemos hablado también, pero de la alienación religiosa, ¿no? Alienación no es una palabra mala, es una traducción, un término alemán, que es, digamos, es sinónimo de extrañamiento o enajenación. Yo estoy alienarse es hacerse otro, hacerse alio, hacerse ajeno, enajenación, extrañarse, hacerse extraño de uno mismo o una situación. Esto significa. La alienación o la enajenación o el extrañamiento es una situación muy interesante, por ejemplo, en el ser humano, en el conocimiento, aunque Hegel va a aplicar no solo al ser humano. A veces, por ejemplo, cuando yo me refiero a mi país de origen, que es Argentina, tengo una visión diferente del que está inmerso, porque justamente lo contrario de inmerso es estar fuera de, no metido, sino extrañado. Y ahí viene la expresión interesante, esto me extraña. Claro, me extraña, me asombra, incluso me admira. Admira es otra mirada. Decía Aristóteles que la admiración es la causa del filosofar, el asombro es la causa del filosofar. El extrañamiento, el extrañarnos es la causa del filosofar, porque precisamente cuando nos admiramos o nos extrañamos, surgen las preguntas. Hay gente que no le surge porque están inmersos. Para que una pregunta surja, aparte las preguntas fundamentales, aparte de lo que yo he dicho ya muchas veces, que son las situaciones límite, está el estar de alguna manera extrañado, fuera de, no inmerso. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en la sierra, pero la sierra norte, soy muy en la sierra perdido. Y
por eso hace frío, no puedo estar como en mi casa de tres cantos. Y yo necesito este extrañamiento, esta separación, para poder objetivar. Es muy interesante, en alemán objetos quiere decir lo contrario. Y para poder ver realmente lo contrario, me tengo que distanciar. Como hay gente que para ver un cuadro tiene que distanciarse, o para valorar momentos históricos, tenemos que tener una cierta distancia. Es muy difícil valorar algunas figuras actuales con una perspectiva histórica. Ya se las evaluará, ya adquirirán su valor histórico, bien como nefasto, o bien como no, que no eran tan malos, o bien como personas excepcionales. Pero es muy difícil descubrirlas, porque caemos en el estar inmerso. También caemos en la obviedad de nuestra propia vida cotidiana. Muchas veces nos damos cuenta de alguien de nuestro entorno cuando se ha muerto. Cuando se ha muerto, porque nos resultaba tan normal, tan tenerlo y demás, que no aprovechamos a lo mejor a esa persona porque no nos extrañábamos lo suficiente, estábamos demasiado pegados, demasiado metidos en esa situación. Y lo mismo pasa con los momentos históricos, ¿no? Ahora estamos valorando, ¿no? A lo mejor décadas pasadas, no muy pasadas, donde muchas cosas que estaban ocurriendo no ocurrían y que sin embargo nos quejábamos tanto, ¿no? Bueno. Para Hegel, un filósofo complejo, para Hegel a todo lo que es le llama idea, ya lo hemos dicho. Así como Parménides o para los griegos era materia, eso es lo de menos. Pero el todo, para poder desarrollarse, tiene que salir de sí mismo, es como si fuera una especie de quizás el Big Bang o qué sé yo, algo como muy concentrado que tiene que estallar, tiene que abrirse. Entonces sale de sí mismo y se convierte en otro, y ese otro, en ese otro se va a poder reflejar, o va a poder incluso ese otro convertirse en un enemigo, una amenaza incluso. Pero de alguna manera esa alteridad, ese extrañamiento, esa alienación la tiene que superar. Entonces, para Hegel, la idea, fijaos, la idea es lo absoluto. Hegel, que contempla a Dios en su filosofía, la idea sería toda la creación, toda la naturaleza, todo en la mente del creador antes que la creara. Bueno, esto parece onírico, pero es muy interesante. Yo me acuerdo que fue uno de los primeros trabajos que hice como estudiante. Digo, bueno, ¿cómo es posible que alguien se meta en la mente de Dios? Es algo inadmisible, ¿no? Bueno, en cualquier caso, el todo, la idea, que también es lo absoluto, se tiene que extrañar, sale de sí, y ahí tenemos la naturaleza. Es la primera gran teoría de dialéctica. La afirmación o tesis sería la idea en sí, la idea fuera de sí, que es la naturaleza, pero en la naturaleza llega un momento que se va a mirar en sí misma, va a retornar, va a ser autoconsciente. Esto es un poco complicado, pero autoconsciente de sí misma, y se cumple todo el ciclo. Y precisamente todo el ciclo se cumple a través del hombre. El hombre emerge de la naturaleza y puede ser consciente de la propia naturaleza, de su pertenencia a la naturaleza y de todo el ciclo. Lo hemos mencionado los otros días. Lo que le llama Hegel un tecnicismo. Yo dije que miraréis incluso el índice en alguna biblioteca. Si el año que viene estamos juntos, si estamos juntos, desde luego voy a reformar todo lo que pueda este curso, porque hay gente, lo voy a reformar todo lo que pueda, entre otras cosas para no aburrirme yo mismo. Y entonces podemos entrar en cosas de este tipo, que es muy interesante.
quizás pequeños retazos, pero para entrar a fondo, porque esto nos brinda herramientas. Fijaos, Hegel le llama la idea en sí, la idea fuera de sí y la idea en y para sí, ¿no? Der Idee in sich sein, en sí misma, in andere, otro, andere sein, en un ser otro, y en la idea en y para sí. ¿Eh? En y para sí. Bueno, pues esto es muy interesante, porque cada una de estas tríadas se divide en tres y en tres y en tres y en tres, hasta límites que no imagináis. Bueno, por eso Hegel podemos ver en el concepto mismo de lo absoluto, para Hegel, pero también en lo que estamos tratando, ya estaba prefigurada la naturaleza. Esto quiere decir que si nosotros queremos buscar lo absoluto, lo tenemos que buscar en la naturaleza. No porque lo haya dicho Hegel, sino porque Hegel de alguna manera nos está dando pistas. Lo absoluto está en la naturaleza y por supuesto en los seres humanos, porque somos naturaleza. Dios, para ser Dios, ya volviendo al tema de Dios, no solo el absoluto, necesita explayarse, expresarse, salir de sí. Y el resultado de ese extrañamiento es la naturaleza. O sea, Dios tiene que convertirse en naturaleza para poder ser Dios. Y en un determinado momento, entonces, en la naturaleza va a surgir el hombre que va a tomar conciencia de todo el proceso y ahí es donde se cierra el ciclo. Esto es de Feuerbach. En la conciencia religiosa primaria se produce un desdoblamiento que implica una alienación y buscamos un absoluto. En un momento dado, el ser humano busca un absoluto, pero hay un problema. Ese absoluto, por contaminación, que buscamos es un absoluto metafísico. ¿Qué quiere decir metafísico? Por favor, ya no solo sabemos lo que es eso, no quiere decir más allá de la física, que no es material, no. Quiere decir que es una pura, digamos, idea de nuestra, sin respuestas que tenemos de serie, como diríamos en ciertas aplicaciones o en ciertos programas informáticos, ¿no? Y entonces como es precisamente el Dios metafísico, es algo tiene que haber. Y yo digo por ahí, qué triste, a los que les guste rezar, hay muchas maneras, aún siendo ateo y aún no rezando. Qué triste debe ser rezarle a algo que tiene que haber, o a una causa primera del universo, es espantoso. Y realmente lo que nosotros estamos buscando, ese absoluto que buscamos, a veces lo buscamos fuera, en otra vida, en la inmortalidad, en Dios. Pero hay un gran problema, esto es un gran error, porque lo que buscamos fuera en realidad está dentro de nosotros, en nuestra interioridad. O sea, buscamos fuera lo que está dentro. Es como cuando yo digo la filosofía, lo buscamos en las nubes, en el cielo, cuando están en las raíces. Nosotros buscamos fuera lo que tenemos dentro. Descartes, cuando la vía de la interioridad de Descartes, cuando puede formular el cogito ergo sum, su primera verdad. Él la ha buscado por todas partes. Al final te das cuenta que lo que busca está en ti mismo. Sinceramente, sería muy interesante que los seres humanos nos diéramos cuenta de esto, pero pronto en nuestra vida, pero parece que es ley de vida. Primero estamos fuera, estamos inmersos en lo cotidiano, estamos distraídos, no solo distraídos, estamos incluso atrapados en lo cotidiano, en el mundo del trabajo, en muchas cosas, y no siempre de un trabajo libre. Y ocurre que cuando tenemos una cierta edad, y a las pruebas me remito,
miramos en nosotros. O sea, no estaréis haciendo un curso de filosofía si no estuvierais mirando en vosotros mismos. Y si alguna vez alguien se acercó aquí por tener unos barnices de cultura general filosófica, ya se tiene que haber ido porque lo consiguió y aparentemente se va repitiendo a lo largo del tiempo, o porque directamente ya está, ya consiguió la información y se fue. Pero el que realmente está en una búsqueda personal se queda. Y no porque yo sea la maravilla de la maravilla, sino que es lo que hay por ahora. Bueno, el sentido de la vida entonces solo lo podemos encontrar en nosotros mismos, no en otra vida. Hay esto lo trata el propio Feuerbach, intentando, el propio Feuerbach, parafraseando cuestiones de la Biblia y del Evangelio, dice, que lo conocéis todo, bienaventurados los pobres, los que sufren, los que tienen hambre, sed de justicia, etcétera, los que sufren por persecución. Bienaventurados ellos porque verán a Dios. Esto para él es tremendo, porque justamente es como una promesa, un consuelo de que más pobre, más he sufrido, más me han maltratado, más privilegiado voy a ser en otra vida, estaré más cerca del Dios Padre. Y esto, según Feuerbach, que aparentemente puede significar un consuelo, para muchos no hace otra cosa que inmovilizar tu vida. Porque según Feuerbach, esto, la justicia, la realización de nuestros deseos, hasta donde podamos, y todo lo demás, lo podemos buscar y debemos buscarlo en esta vida. Bueno, ¿qué hora es? Feuerbach dice que son reiteraciones un poquito, pero vamos iluminando para ver. Dios es una exteriorización o enajenación de algo que está en nosotros. Ese ser absoluto es como la suma de todos nuestros ideales, nuestros deseos, nuestra fantasía. Nos damos cuenta que el Dios que nosotros buscamos ya lo hemos proyectado. Estamos buscando algo que ya lo tenemos proyectado. Y es precisamente todos nuestros anhelos, todos nuestros ideales. Pero se produce ahí como una especie de distorsión óptica, intelectual, no sé qué, y creemos que lo que hemos proyectado es lo que estamos buscando. Esto es alienación en un doble sentido. En una oportunidad, yo escribí un pequeño artículo que titulé Dios necesita al hombre para existir. Y como era breve, un artículo breve, cosas que a veces hago yo también, casi un titular generó polémica. Sobre todo de ciertos defensores de una religión más dogmática y recalcitrante. Y yo voy a sostener hoy que Dios necesita al hombre para existir, por una razón muy sencilla. Yo decía por ahí, bueno, por más Dios que sea, si yo le digo, no existes, Dios no existe. Porque las cosas que existen, incluido Dios, es lo que existe para mí. Y si yo no le doy, Dios para mí no existe, por más que Dios se empeñe, no va a existir para mí. Pero que por otra parte, la existencia es la existencia para mí. No tiene ningún sentido una existencia que yo no considere que sea para mí. O sea, algo que yo no vea real, pues para mí no es real. Eso no que yo no le quito ni le pongo realidad a las cosas, simplemente que como todo conocer es interpretar y las ideas con las que pensamos las construimos nosotros, Dios no necesita para existir. Y si no, podríamos decirlo, será muy todopoderoso, pero no tiene la potestad de ser Dios para mí si yo no lo quiero. Necesita mi permiso. Si yo lo niego, Dios no existe para mí.
Dios no es todopoderoso. Necesita al hombre y a la naturaleza para ser Dios. Fijaos, Hegel, ¿eh? Dios no sería Dios si no se hubiera extrañado en la naturaleza y luego hubiera aparecido el hombre. Dios es subalterno de su supuesta obra creadora. O sea, es subalterno y está anclado a su propia a la creación, hablando metafóricamente. Entonces, no es solo una manera de hablar. También habría otras maneras de entender esto. ¿Por qué no necesita Dios, no? Algunas veces yo he pensado que desde el punto de vista de la religión y de la cuestión de Dios, hay una solución muy interesante, muy denostada, que es el panteísmo. El panteísmo literalmente significa todo es Dios. Pero eso no es una mala solución. Fijaos, aquellas culturas que siempre recalco que desconozco, he leído 4 cosas, sobre todo el pensamiento oriental, o qué sé yo, los místicos sufíes o sufís, o aquellas religiones que no son religiones en el sentido estricto, consideran que todo es divino, hasta el último insecto, y que incluso eso lo aplica a rajatabla hasta la alimentación, en no matar ni a una mosca y cosas por el estilo. Ahí está presente, pero nosotros tendríamos que descubrir precisamente que si nosotros buscamos lo sagrado, a Dios, pero no lo dio a Dios porque yo puedo decir que Dios no existe, puedo decirlo tranquilamente, no se me mueve un pelo, pero lo que no puedo decir es que lo que me conmueve para mí no existe, porque existe la belleza, existe, aquí hoy en día está precioso, hay hasta sol y hace frío, qué sé yo. Pero si hemos seguido a Hegel, si hemos seguido lo que estamos diciendo, que realmente Dios está en el interior del hombre y que la naturaleza es una exteriorización dialéctica de Dios, que el hombre surge de la naturaleza, pues todo es Dios. Todo es Dios. Desde nuestra propia estructura lógica, filosófica, nuestra propia perspectiva occidental. No tenemos que irnos, el que se quiera que se vaya, me parece muy bien, es un plus, pero no tenemos que irnos a Oriente. Difícil de entender, porque para practicar la filosofía oriental es muy difícil en un mundo occidental cargado de contaminación, de ruidos, de comidas industriales, de muchísimas cosas. Pero que todo es sagrado, y si queréis lo traducimos, que todo es respetable y todo, a todo hay que tratar con cuidado, y que a todo hay que tratar con responsabilidad, ese que todo es sagrado o que todo vale, que todo, la teoría de los valores de Scheller, nos fundamenta una ética muy interesante, muy respetuosa con los seres humanos, ¿eh? Muy en la línea de los derechos humanos. Hacía una pregunta, parece, no sé si fue la vez pasada, Andrés, claro que tenemos pistas, los derechos fundamentales actuales que todos estamos de acuerdo, ¿no? Toda la gente de buena voluntad, que es la mayoría, de hecho la salud, la educación, una vivienda digna, muchísimas cosas, y a la naturaleza. Seríamos todos, el ser ecologista y el ser solidario con los demás, yo diría que si aplicáramos los criterios kantianos es un deber, pero un deber gozoso, no es un deber pesado, no es algo que nos haga, es un deber. Es que es de sentido común, para mí, ojo, para mí, ¿eh? Esta cuestión. Entonces, esto hace que porque todo es sagrado, porque
el conjunto es lo absoluto, porque nosotros somos realmente protagonistas privilegiados en este autoconocimiento del todo o de la idea consigo mismo. Pero esto no es una cuestión intelectual, no es una cuestión intelectual. Esto es realmente algo que se puede entender, es intelectual en ese sentido, pero se tiene que concretar en una praxis y tiene que fundar una ética que es lo mismo. La ética de la solidaridad y la igualdad y la justicia entre los seres humanos y el respeto de nuestra casa, que es la naturaleza. Sin embargo, el panteísmo ha sido en nuestra cultura sumamente criticado y perseguido. Bueno, pues yo tenía en mi esquema lo místico. Bueno, lo místico, estamos hablando de ello, ¿no? Lo místico tiene que ver con esa conmoción, esa búsqueda de lo sagrado. Y ojo, lo sagrado ni siquiera se tiene que llamar así, se puede llamar la belleza, ¿eh? Se puede llamar la verdad, se puede llamar el bien, se puede llamar la amistad, se puede llamar el amor. No necesariamente, todo eso es lo sagrado. Pero yo señalo como experiencias místicas, cualquiera en ese orden de la amistad, la belleza, ya sea en el mundo del arte o en el mundo de la naturaleza, el conocimiento. Y utilizando una palabra de Feuerbach como la contemplación estética. Y precisamente la imposibilidad de conocer a Dios, porque Dios es una entelequia, un invento del ser humano, nos lleva a lo sagrado. Porque el espacio en nuestro interior está hecho, pero ese espacio está relleno de algo que tenemos que quitar para que se abra nuestro espíritu, lo que es llamar, ¿no? Alma en el sentido metafórico. El alma no existe, en el sentido metafórico. Es muy importante, que esto es el misticismo, que el hombre tenga una relación directa con Dios, sin intermediarios. Eso es el misticismo. Hoy en día ponemos lo sagrado. Hoy en día ponemos la belleza. Hoy en día ponemos el arte, lo que queráis. Pero es importante lograr una relación sin intermediarios. No que alguna obra de arte es buena porque lo dice un crítico determinado. No, es buena porque a mí me conmueve y a mí me dice cosas. Pero el misticismo clásico del siglo XVI, XVII en Europa, que llevó a muchos místicos a la hoguera, era porque defendían su derecho de tener una relación directa con Dios sin la intermediaria. A punto estuvo nuestra Santa Teresa de Ávila, de ser condenada por la Inquisición porque ella iba por libre, como decimos en España, ¿eh? Y no hacía caso. Claro, porque si tú haces caso a las dignidades eclesiásticas y a las normas y tal, te están reprimiendo para poder manejarte, ¿no? Entonces yo no necesito, yo hablo con Dios, ¿no? Bueno, es interesante. ¿Qué pasaba realmente? No lo vamos a ver nunca, pero que sí que era una mística está claro, y lo vemos en sus poesías y el tipo de vida que tenía. Hay otros místicos muy interesantes, por ejemplo en Alemania, Maese Eckhart o Jacob Böhme, hay muy interesantes místicos, todos son muy parecidos, relación directa con Dios. Hay gente que no necesita de nada para sobrecogerse por ese absoluto que nunca se va a conseguir, pero que nos inunda. La gente que... Y esto, vuelvo a repetir, estamos hablando del arte, estamos hablando de la naturaleza. Desde quedarnos, caminar, escuchar, no sé. Bueno. Precisamente en esa relación mística se da lo que Feuerbach le llama la autoconciencia de la unión de la propia naturaleza consigo misma.
autoconciencia de la unión de la naturaleza consigo mismo. Repito que estos temas, el misticismo y más cosas que vamos a ver, si tenemos tiempo, las escribe Feuerbach, considerado el iniciador del ateísmo, del cual se nutren los pensadores que luego van a fundamentar de una manera explícita el ateísmo. Que lo escribe alguien que es considerado un demonio por ciertos sectores del cristianismo, sobre todo el cristianismo protestante, porque esta gente actúa en Alemania, donde el cristianismo casi era, de allí era casi peor que el de aquí. Dice Feuerbach que yo no puedo saber lo que es Dios en sí, pero puedo saber lo que es Dios para mí. Nuevamente estamos en lo mismo. Lo único que podemos experimentar es Dios en mí, dice Feuerbach, la dimensión humana de Dios. Hay un Dios muy vengativo, muy digamos, irascible, que nos castiga. Algunos dicen que es el Dios del Nuevo Testamento. Bueno, esos son tópicos, no necesariamente, pero a veces sí el Dios se percibe, incluso en el cristianismo o en el catolicismo se habla temor de Dios. Es que este no tiene temor de Dios, es como si hubiera que tener temor de Dios. O sea que Dios no viene a favorecernos, sino viene a fastidiarnos. Sin embargo, hay otra visión del cristianismo que enaltece al hombre. Es el cristianismo, un cristianismo de la liberación que se basa en el amor, que es como se presenta lo sagrado en el Nuevo Testamento. De esto hemos hablado. Yo tengo experiencias directas, existen estas versiones del cristianismo y en América Latina se llama teología de la liberación. Existe. En donde lo de menos es Dios, sino es precisamente el compromiso con el otro, que es el compromiso con los pobres, que ha llevado a mucha de esta gente a la muerte. Donde para este tipo de cristianismo la virtud va unida a la realización del amor como compromiso por el otro. Por ejemplo, para los griegos, la virtud es el conocimiento. Para el cristianismo auténtico de las primeras épocas, en algunos casos, y para algunas zonas de América Latina, es el compromiso con tu semejante. Y hay una metáfora que es fundante en el cristianismo del que estoy hablando, que precisamente, perdóname, que voy a tener que enchufar este asunto. Bueno, y ese elemento, que ya lo resalta Feuerbach, dice que hay una metáfora, probablemente la palabra es mía, esa metáfora de que el Dios se hace hombre es fundante de este tipo de cristianismo. Realmente no es la cuestión de que se convierte en un hombre como un héroe en el pensamiento clásico y cosas por el estilo. No, la metáfora de Dios que se hace hombre, la figura de Jesús, es precisamente una señal de que Dios está en el propio hombre. Y como Jesús, la metáfora de Jesús, yo no estoy haciendo aquí religión ni apelo a la fe, era un hombre, un ser humano, porque si no es hombre, no, entonces no tiene gracia, es Dios, pero es hombre, pero no es hombre del todo, porque en realidad hijo de Dios no era un hombre. La figura de un Jesús es alcanzable por el ser humano. La figura de un héroe, de un paladín, no es alcanzable por nosotros. Entonces, esto es muy interesante.
Entonces, en ese sentido, como Feuerbach insiste que Dios es el hombre, a partir de ahí Dios está al alcance de todos, que es lo que acabo de decir, de la importancia de la figura de Jesús, Dios hombre, hombre Dios. Esta concepción nos aleja para siempre de la idea de un Dios metafísico, de ese alguien tiene que haber, o algo tiene que haber. Y esto es un aviso para creyentes. Yo siempre digo que los que estén aquí sentados y sean creyentes, yo espero que lo sigan siendo y bien, que los haga felices. Y los que no sean creyentes, que estén muy orgullosos de no ser. Porque lo que se trata es de ser buenas personas. Los creyentes deben mirar en sí mismos y comprobar si lo que están adorando es al Dios metafísico o están creyendo en Jesús, la metáfora humanizada del cristianismo primigenio. Hay que revisar la creencia. Si es el Dios metafísico, por favor, yo recomiendo, porque no va a conducir a ninguna parte. Al contrario, nos va a hacer sumisos y nos va a coartar. Cuántas cosas, ¿no? Feuerbach considera que la mejor manera de explicar la naturaleza es de modo natural. Esto es un texto de Feuerbach, voy a leer. El sentimiento religioso no tiene la fuerza ni el coraje de penetrar hasta la contemplación de las cosas en su realidad. Todo lo mira, estamos hablando del mal sentimiento religioso, el sentimiento religioso como malo, lo está criticando, ¿eh? Todo lo mira a través de la religión y la religión nos impide interpretarnos como seres naturales, abiertos a sentirnos como tales y a penetrar en ella en toda su dimensión inefable. Nos impide adentrarnos en el terreno de lo místico, es donde sobran las ideas y las palabras. Precisamente la religión es enemiga de lo místico. Y yo los otros días lo decía en el grupo de América Latina, cosa que digo mucho, me gusta decirlo porque es una provocación, pero una provocación sincera. Y yo, para ser un buen cristiano, que para mí los valores del cristianismo son interesantes, creer en Dios es un obstáculo. Creer en Dios te impide ser un buen cristiano, te impide una auténtica espiritualidad, creer en Dios. Cualquier Dios. Cualquier Dios convertido en concepto, en idea y demás. Pero no acabas de decir que el Dios está en nosotros. Bueno, lo sagrado, lo sublime, pero es que Dios es el hombre. Ese es el gran secreto. Cuando Nietzsche dice, Dios ha muerto, viva el superhombre, está diciendo esto. Estamos engañados, estamos confundidos. Dios es el hombre. Quiere decir que entonces nos estamos endiosando a nosotros mismos. No se trata de eso. Lo que buscamos, aquello que buscamos que da sentido, está en nosotros mismos y está en el hombre mismo, y de ahí la importancia de la armonía entre los hombres. Cuando partimos de preconceptos, o sea, de prejuicios, estamos impedidos de ver las cosas como son y perdemos la posibilidad de una inmersión en lo natural. Un ejercicio muy interesante es precisamente sentir sin interpretar. Muchas veces la interpretación, que es encerrar en ideas o en preconceptos, nos impide. Por ejemplo, y nuevamente esto es lo místico. Místico y no necesariamente religioso, porque somos más que lo religioso también. El sentir sería una parte de nuestra inteligencia. Y me estoy refiriendo a la sensación entendida. Es como si nosotros pudiéramos decir, expresar en palabras exactas, como si estuviéramos definiendo una ley de la física, cuánto quiero a una persona o cuánto odio a una persona. Yo prefiero referirme. Pues es un sentimiento. Estos sentimientos son inefables.
¿Qué es inefable? No se pueden pronunciar, no hay palabras que los puedan denominar. Y esto pasa mucho con la experiencia mística. Para la experiencia mística no hay que convertirse en Santa Teresa. Experiencia mística es ese sentimiento de aquello que nos sobrecoge, aquello que en el malestar de la cultura un interlocutor de Freud hablaba del sentimiento oceánico, pero bueno, eso sería para otro momento. Bueno, a ver. Yo luego una de las metáforas del cristianismo, otra de las metáforas de las que habla Feuerbach, dice, el cielo real es el Dios desarrollado y nosotros buscamos, esto es un texto de ese cielo que es aquello que todavía no hemos conseguido. Es el Dios que no se ha desarrollado, que no se ha desenvuelto desde el punto de vista dialéctico. El cielo será realmente el Dios completo. El cielo será la consecución, eso cuando se habla del fin, ¿no? El fin de los tiempos, la segunda venida de Cristo y todas estas cosas con el cristianismo. En términos dialécticos de la dialéctica hegeliana, pero también de la dialéctica de Feuerbach y demás, es precisamente cuando todo ese ciclo se expresa y vuelve a sí mismo, digamos, en el ser humano, en el hombre. Ese cielo no está en otra dimensión, es precisamente la realización de la concreción de aquello que estaba en el origen. Y ese cielo, en pensadores posteriores, por ejemplo en Marx, se concreta en una sociedad, en una humanidad estructurada en una sociedad más justa y más equitativa. Entonces, en esa utopía, ¿no? En donde los seres humanos podamos vivir en paz y ser felices. La paz perpetua de Kant, una horita muy a propósito de todo lo que está ocurriendo ahora. El cielo es precisamente, dice Feuerbach, que la existencia se corresponde a mis deseos y mis anhelos. Aquello cuando decía Kant, el postulado de la inmortalidad del alma, tiene que haber un lugar allende este mundo en el que el ser y el deber ser se unifiquen. Bueno, ese cielo que nosotros pretendemos es que se puedan concretar nuestros anhelos. Lo que pasa es que esto no es tanto desde el punto de vista individual, porque nosotros somos parte del todo, parte de la naturaleza y parte de la humanidad. Y entonces nosotros podemos, de alguna manera, dejar nuestra semilla en una sociedad más justa, que no la vamos a ver completada, pero que bueno. Bueno, hay muchísimo material que no voy a ir intentando cerrar. Bueno, es muy interesante cómo termina Feuerbach, porque va a hablar hasta los sacramentos. Es que esto es un libro, realmente podría servir casi de catecismo, podría servir para un evangelizador sensato, basarse en esta obra, cuando dice, eh, por ejemplo, la metáfora de la última cena, ¿eh? Cuando habla del significado del pan y del vino, yo recomiendo que leáis en la esencia del cristianismo, porque está en mi libro, pero no hay que leer. Precisamente, yo nunca he visto a nadie que realmente nos explicara qué significaba tan a fondo, ¿no? Esta metáfora del pan y el vino, como que se nos dice simplemente el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué significó la última cena o aquella cena y qué significó el pan y el vino? Realmente el pan y el vino son productos de nuestra tierra y bueno, los va a unir al derecho que todos tenemos a ese pan y ese vino y demás. Y el sacramento del bautismo está simbolizado fundamentalmente en el agua, ¿no? Que es un elemento fundamental para la vida.
El bautismo, según Feuerbach, esto es textual, dice, nos recuerda nuestro origen y lo que tenemos en común con las plantas y los animales. En el bautismo nos inclinamos bajo el agua, que es el poder de la fuerza pura de la naturaleza. El agua es la materia de la igualdad y libertad naturales. Es el espejo de la época de oro. Los símbolos de estas, bueno, nuevamente volviendo a lo que es la celebración, ¿no? Entonces habla de realmente que debemos celebrar nuestra distinción esencial. Los símbolos de esta diferencia son el vino y el pan. Pan y vino son, según su materia, producto de la naturaleza, según su forma, producto del hombre. Materia de la naturaleza, pero producido por él. Mediante el agua declaramos que el hombre no puede hacer nada sin la naturaleza. No puede producir nada, por lo menos nada espiritual sin el hombre. La naturaleza necesita del hombre, así como el hombre de la naturaleza. De la naturaleza, gracias al ser humano, surge el pan y el vino. En plena conciencia de nuestra pertenencia a la naturaleza, pan y vino están para nuestro disfrute. En este sentido, pan y vino son productos sobrenaturales, en el verdadero sentido de la palabra. En la naturaleza adoramos, en el agua, la pura fuerza de la naturaleza, y en el vino y el pan adoramos la fuerza sobrenatural del espíritu, de la conciencia del hombre. Por eso esta fiesta es solo para el hombre que ha llegado a la conciencia. Bueno, esto lo dice Feuerbach, el padre del ateísmo. El bautismo se imparte a los niños en este rito. Se señala la verdadera relación del espíritu con la naturaleza. La fiesta del bautismo con agua nos enseña a guardar gratitud hacia la naturaleza. La fiesta del pan y el vino, una de las fiestas más antiguas, simboliza la verdad de que el hombre es el Dios y Salvador del hombre. Comer y beber es el misterio de la cena del Señor. Comer y beber es en efecto de por sí un acto religioso. Esto es muy bueno, en nuestra cultura muchas cosas las festejamos con la comida y con la bebida. Pero no olviden la gratitud hacia el hombre, la gratitud hacia la naturaleza. No olviden que el vino es la sangre de la planta y la harina la carne de la planta, y que son sacrificados en bien de tu existencia. No olvides que la planta simboliza la esencia de la naturaleza que se sacrifica para tu bien sin egoísmo. Luego no olvides las gracias que debes a la cualidad natural del pan y del vino. Esto es Feuerbach puro. El hambre y la sed no solamente destruye la fuerza física, sino también la fuerza espiritual y moral del hombre. Le quita a la humanidad la inteligencia y la conciencia, etc. Bueno, y me voy a quedar como por aquí, porque simplemente que es una lectura que merece la pena, que el hombre es un animal cultural, pero también es un ser espiritual, y que hay mucho que bucear todavía en nuestra propia cultura. Y leer a Feuerbach. Y me voy a quedar aquí, esto va a quedar todo inconcluso, como siempre, ¿no?